alguien que cayó en el piso y se levanta para arriba. Encontramos muchos episodios de Jesucristo. Encontramos en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que dice, había un profeta Elías, un profeta. Elías había tenido la victoria porque había quitado la cabeza a 400 profetas falsos, mentirosos, y había ganado la victoria. Pero el rey, la esposa del rey, doña Jezabel, se había enterado y fue a Elías con una amenaza fuerte y le dijo: Elías, vive los dioses que yo alabo, y vive mi alma y yo, que mañana estará cortado tu cabeza, así como lo hiciste con los profetas. Entonces Elías se atemorizó. Elías cayó a una opresión fuerte, a una depresión, y se fue abajo de un enebro por solo una amenaza de una mujer. Hay hermanos en este lugar que han sufrido amenazas del diablo y hoy están en el piso. Pero Dios no te quiere en el piso. No te quiere en el piso. Tú has sido llamado un profeta. Tú has sido llamado para que lleves su palabra, para que alabes. Él no te quiere en el piso. Iglesia, casa de oración, Esmirna, levántate, que ha llegado la luz y la gloria de Jehová ha caído sobre tu vida. ¡Aleluya! Y entonces Elías estaba tirado en el piso y Dios lo estaba mirando, y Dios tuvo misericordia y envió al ángel. Y el ángel le dijo: ¿qué pasa, Elías? Tú has sido llamado para ser un profeta. Vamos, levántate, le dijo. Tú no has sido llamado para estar en el piso. Dios no te quiere en el piso. Levántate, levántate. Y Elías se levantó y siguió su camino. ¿Qué más vemos? Vemos de Débora, una mujer que oraba y profetizaba bajo un árbol, que comandaba el pueblo de Israel. Ella direccionaba al pueblo de Israel. Entonces Císara estaba planeando ir a hacer la guerra a su pueblo. Entonces dice Débora, le dice a uno de sus comandantes: ¿sabes qué? Dios te va a dar la victoria, ve y pelea contra Císara. Entonces dice que él le dice: mira, tú eres la jueza, tú tienes que ir con nosotros, tú eres la que manda, la que gobierna, y no yo. Entonces dice Débora en una de sus canciones, dice: hasta que yo me puse de pie, el diablo jugaba conmigo. Hasta que yo me puse de pie, el diablo jugaba. Le estoy hablando a esas mujeres, le estoy hablando a aquellas mujeres. Débora, si Sara quiere quitarte tu esposo, si Sara quiere quitarte tus hijos, si Sara quiere quitarte tus bienes, tu casa, si Sara quiere quitarte todo, ¡Santo! mujeres están predestinadas a ser usadas por Dios, a ministrar sus hogares, su familia, la iglesia, la obra, trabajar. Levántate y no te quedes en el piso y dile: hasta que yo me puse de pie, el diablo se burlaba. Pero dice la palabra, dice: 7 veces caerá el justo, pero se levantará. Cuando habla de justo, no quiere decir que este pecó y cayó, no, porque si no, no hablaría de justo. Quiere decir que alguien lo empujó, que alguien lo hizo tropezar, que él quería hacer el bien y alguien le hizo el mal. De ese justo que se cayó, sea la razón por lo que sea,
sea la circunstancia que estás viviendo, pasando, Dios te dice, levántate. ¿Qué dice? ¡Aleluya! Está durmiendo. Levántate, porque ha llegado la luz, porque ha llegado la gloria, y su presencia está en este lugar. ¿Cuántos episodios vemos que Jesús va a la casa de Jairo? Y Jairo va cuando Jesús se enteró que había llegado y dijo, yo voy a llevar a Jesús a mi casa y él me va a hacer el milagro, porque mi hija está muerta. Pero dice, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, todos se lamentaban y lloraban. Dios no quiere que tú te lamentes del error que has cometido. Dios no quiere, sea lo que has sido, Dios no quiere que tú llores ni te lamentes. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Jesús llegó y encontró a la niña y le dijo, Talita come, que traducido es, niña, niña, a ti te digo, levántate, levántate, levántate. Y se levantó. ¿Y qué más podemos ver cuando le llevaron los discípulos a un paralítico? Y le dijo, para que vean que yo soy el Cristo, que perdona pecados, a ti te digo, levántate y camina. Y camina. A su nombre. Gloria a Y Dios. su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Alguien que cayó en el piso y se levanta para arriba. Encontramos muchos episodios de Jesucristo. Encontramos en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que dice, había un profeta, Elías, un profeta. Elías había tenido la victoria porque había quitado la cabeza a 400 profetas falsos, mentirosos, y había ganado la victoria. Pero el rey, la esposa del rey, doña Jezabel, se había enterado y fue a Elías con una amenaza fuerte y le dijo, Elías, vive los dioses que yo alabo, y vive mi alma y yo, que mañana estará cortado tu cabeza, así como lo hiciste con los profetas. Entonces Elías se atemorizó. Elías cayó a una opresión fuerte, a una depresión, y se fue abajo de un enhebrón por solo una amenaza de una mujer. Hay hermanos en este lugar que han sufrido amenazas del diablo y hoy están en el piso. Pero Dios no te quiere en el piso. No te quiere en el piso. Tú has sido llamado un profeta. Tú has sido llamado para que lleves su palabra, para que alabes. Él no te quiere en el piso. Iglesia, casa de oración, Esmirna, levántate, que ha llegado la luz y la gloria de Jehová ha caído sobre tu vida. Aleluya. Y entonces Elías estaba tirado en el piso y Dios lo estaba mirando, y Dios tuvo misericordia y envió al ángel. Y el ángel le dijo, ¿qué pasa, Elías? Tú has sido llamado para ser un profeta. Vamos, levántate, le dijo. Tú no has sido llamado para estar en el piso. Dios no te quiere en el piso. Levántate, levántate. Y Elías se levantó y siguió su camino. ¿Qué más vemos? Vemos de Débora, una mujer que oraba y profetizaba bajo un árbol, que
que comandaba el pueblo de Israel. Ella direccionaba al pueblo de Israel. Entonces Císara estaba planeando ir a hacer la guerra a su pueblo. Entonces dice Débora, le dice a uno de sus comandantes: ¿sabes qué? Dios te va a dar la victoria, ve y pelea contra Císara. Entonces dice que él le dice: mira, tú eres la jueza, tú tienes que ir con nosotros, tú eres la que manda, la que gobierna, y no yo. Entonces dice Débora en una de sus canciones, dice: hasta que yo me puse de pie, el diablo jugaba conmigo. Hasta que yo me puse de pie, el diablo jugaba. Le estoy hablando a esas mujeres, le estoy hablando a aquellas mujeres. Débora, si Sara quiere quitarte tu esposo, si Sara quiere quitarte tus hijos, si Sara quiere quitarte tus bienes, tu casa, si Sara quiere quitarte todo. Santo. Mujeres están predestinadas a ser usadas por Dios, a ministrar sus hogares, su familia, la iglesia, la obra, trabajar. Levántate y no te quedes en el piso y dile: hasta que yo me puse de pie. El diablo se burlaba, pero dice la palabra, dice: 7 veces caerá el justo, pero se levantará. Cuando habla de justo, no quiere decir que este pecó y cayó, no, porque si no, no hablaría de justo. Quiere decir que alguien lo empujó, que alguien lo hizo tropezar, que él quería hacer el bien y alguien le hizo el mal. De ese justo que se cayó, sea la razón por lo que sea la circunstancia que estás viviendo, pasando, Dios te dice: levántate. ¿Qué dice? ¡Aleluya! Está durmiendo. Levántate, porque ha llegado la luz, porque ha llegado la gloria, y su presencia está en este lugar. ¿Cuántos episodios vemos que Jesús va a la casa de Jairo? Y Jairo va cuando Jesús se enteró que había llegado y dijo: yo voy a llevar a Jesús a mi casa y él me va a hacer el milagro, porque mi hija está muerta. Pero dice, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, todos se lamentaban y lloraban. Dios no quiere que tú te lamentes del error que has cometido. Dios no quiere, sea lo que has sido, Dios no quiere que tú llores ni te lamentes. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Jesús llegó y encontró a la niña y le dijo: Talita come, que traducido es: niña, niña, a ti te digo, levántate, levántate, levántate. Y se levantó. ¿Y qué más podemos ver cuando le llevaron los discípulos a un paralítico? Y le dijo: para que vean que yo soy el Cristo, que perdona pecados, a ti te digo, levántate y camina. Y camina. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Alguien que cayó en el piso y se levanta para arriba. Encontramos muchos episodios de Jesucristo. Encontramos en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que dice: había un profeta, Elías, un profeta. Elías había tenido la victoria
porque había quitado la cabeza a 400 profetas falsos, mentirosos, y había ganado la victoria. Pero el rey, la esposa del rey, doña Jezabel, se había enterado y fue a Elías con una amenaza fuerte y le dijo: Elías, vive los dioses que yo alabo, y vive mi alma y yo, que mañana estará cortado tu cabeza, así como lo hiciste con los profetas. Entonces Elías se atemorizó. Elías cayó a una opresión fuerte, a una depresión, y se fue abajo de un enebro por solo una amenaza de una mujer. Hay hermanos en este lugar que han sufrido amenazas del diablo y hoy están en el piso. Pero Dios no te quiere en el piso. No te quiere en el piso. Tú has sido llamado un profeta. Tú has sido llamado para que lleves su palabra, para que alabes. Él no te quiere en el piso. Iglesia, casa de oración, Esmirna, levántate, que ha llegado la luz y la gloria de Jehová ha caído sobre tu vida. Aleluya. Y entonces Elías estaba tirado en el piso y Dios lo estaba mirando, y Dios tuvo misericordia y envió al ángel. Y el ángel le dijo: ¿qué pasa, Elías? Tú has sido llamado para ser un profeta. Vamos, levántate, le dijo. Tú no has sido llamado para estar en el piso. Dios no te quiere en el piso. Levántate, levántate. Y Elías se levantó y siguió su camino. ¿Qué más vemos? Vemos de Débora, una mujer que oraba y profetizaba bajo un árbol, que comandaba el pueblo de Israel. Ella direccionaba al pueblo de Israel. Entonces Císara estaba planeando ir a hacer la guerra a su pueblo. Entonces dice Débora, le dice a uno de sus comandantes: ¿sabes qué? Dios te va a dar la victoria, ve y pelea contra Císara. Entonces dice que él le dice: mira, tú eres la jueza, tú tienes que ir con nosotros, tú eres la que manda, la que gobierna, y no yo. Entonces dice Débora en una de sus canciones, dice: hasta que yo me puse de pie, el diablo jugaba conmigo. Hasta que yo me puse de pie, el diablo jugaba. Le estoy hablando a esas mujeres, le estoy hablando a aquellas mujeres. Déboras, si Sara quiere quitarte tu esposo, si Sara quiere quitarte tus hijos, si Sara quiere quitarte tus bienes, tu casa, si Sara quiere quitarte todo. Santo. Mujeres están predestinadas a ser usadas por Dios, a ministrar sus hogares, su familia, la iglesia, la obra, trabajar. Levántate y no te quedes en el piso y dile: hasta que yo me puse de pie. El diablo se burlaba, pero dice la palabra, dice: 7 veces caerá el justo, pero se levantará. Cuando habla de justo, no quiere decir que este pecó y cayó, no, porque si no, no hablaría de justo. Quiere decir que alguien lo empujó, que alguien lo hizo tropezar, que alguien él quería hacer el bien y alguien le hizo el mal. De ese justo que se cayó, sea la razón por lo que sea la circunstancia que estás viviendo, pasando, Dios te dice: levántate. ¿Qué dice? Aleluya. Está durmiendo. Levántate, porque ha llegado la luz, porque ha llegado la gloria, y su presencia está en este lugar. ¿Cuántos episodios vemos
que Jesús va a la casa de Jairo. Y Jairo va cuando Jesús se enteró que había llegado. Y dijo, yo voy a llevar a Jesús a mi casa. Y Él me va a hacer el milagro. Porque mi hija está muerta. Pero dice, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, todos se lamentaban y lloraban. Dios no quiere que tú te lamentes del error que has cometido. Dios no quiere, sea lo que has sido. Dios no quiere que tú llores ni te lamentes. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Jesús llegó y encontró a la niña y le dijo, Talita come, que traducido es, niña, niña, a ti te digo, levántate, levántate, levántate. Y se levantó. ¿Y qué más podemos ver cuando le llevaron los discípulos a un paralítico? Y le dijo, para que vean que yo soy el Cristo, que perdona pecados. A ti te digo, levántate y camina. Y camina. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Alguien que cayó en el piso y se levanta para arriba. Encontramos muchos episodios de Jesucristo. Encontramos en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que dice, había un profeta, Elías, un profeta. Elías había tenido la victoria porque había quitado la cabeza a 400 profetas falsos, mentirosos, y había ganado la victoria. Pero el rey, la esposa del rey, doña Jezabel, se había enterado y fue a Elías con una amenaza fuerte y le dijo, Elías, vive los dioses que yo alabo, y vive mi alma y yo, que mañana estará cortado tu cabeza, así como lo hiciste con los profetas. Entonces Elías se atemorizó. Elías cayó a una opresión fuerte, a una depresión, y se fue abajo de un enhebrón por solo una amenaza de una mujer. Hay hermanos en este lugar que han sufrido amenazas del diablo y hoy están en el piso. Pero Dios no te quiere en el piso. No te quiere en el piso. Tú has sido llamado un profeta. Tú has sido llamado para que lleves su palabra, para que alabes. Él no te quiere en el piso. Iglesia, casa de oración, Esmirna, levántate, que ha llegado la luz y la gloria de Jehová ha caído sobre tu vida. Aleluya. Y entonces Elías estaba tirado en el piso y Dios lo estaba mirando, y Dios tuvo misericordia y envió al ángel. Y el ángel le dijo, ¿qué pasa, Elías? Tú has sido llamado para ser un profeta. Vamos, levántate, le dijo. Tú no has sido llamado para estar en el piso. Dios no te quiere en el piso. Levántate, levántate. Y Elías se levantó y siguió su camino. ¿Qué más vemos? Vemos de Débora, una mujer que oraba y profetizaba bajo un árbol, que comandaba el pueblo de Israel. Ella direccionaba al pueblo de Israel. Entonces Císara estaba planeando ir a hacer la guerra a su pueblo. Entonces dice Débora, le dice a uno de sus comandantes, ¿sabes qué? Dios te va a dar la victoria, ve y pelea contra Císara.
Entonces dice que él le dice, mira, tú eres la jueza, tú tienes que ir con nosotros, tú eres la que manda, la que gobierna, y no yo. Entonces dice Débora en una de sus canciones, dice, hasta que yo me puse de pie, el diablo jugaba conmigo. Hasta que yo me puse de pie, el diablo jugaba. Le estoy hablando a esas mujeres, le estoy hablando a aquellas mujeres. Déboras, si Sara quiere quitarte tu esposo, si Sara quiere quitarte tus hijos, si Sara quiere quitarte tus bienes, tu casa, si Sara quiere quitarte todo. ¡Santo! Mujeres están predestinadas a ser usadas por Dios, a ministrar sus hogares, su familia, la iglesia, la obra, trabajar. Levántate y no te quedes en el piso y dile, hasta que yo me puse de pie. El diablo se burlaba, pero dice la palabra, dice 7 veces caerá el justo, pero se levantará. Cuando habla de justo, no quiere decir que este pecó y cayó, no, porque si no, no hablaría de justo. Quiere decir que alguien lo empujó, que alguien lo hizo tropezar, que él quería hacer el bien y alguien le hizo el mal. De ese justo que se cayó, sea la razón por lo que sea la circunstancia que estás viviendo, pasando, Dios te dice, levántate. ¿Qué dice? ¡Aleluya! Está durmiendo. Levántate, porque ha llegado la luz, porque ha llegado la gloria, y su presencia está en este lugar. ¿Cuántos episodios vemos que Jesús va a la casa de Jairo? Y Jairo va cuando Jesús se enteró que había llegado y dijo, yo voy a llevar a Jesús a mi casa y él me va a hacer el milagro, porque mi hija está muerta. Pero dice, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, todos se lamentaban y lloraban. Dios no quiere que tú te lamentes del error que has cometido. Dios no quiere, sea lo que has sido, Dios no quiere que tú llores ni te lamentes. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Jesús llegó y encontró a la niña y le dijo, Talita come, que traducido es, niña, niña, a ti te digo, levántate, levántate, levántate. Y se levantó. ¿Y qué más podemos ver cuando le llevaron los discípulos a un paralítico? Y le dijo, para que vean que yo soy el Cristo, que perdona pecados, a ti te digo, levántate y camina. Y camina. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Alguien que cayó en el piso y se levanta para arriba. Encontramos muchos episodios de Jesucristo. Encontramos en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que dice, había un profeta, Elías, un profeta. Elías había tenido la victoria porque había quitado la cabeza a 400 profetas falsos, mentirosos, y había ganado la victoria. Pero el rey, la esposa del rey, doña Jezabel, se había enterado y fue a Elías con una amenaza fuerte y le dijo, Elías, vive los dioses que yo alabo, y vive mi alma y yo, que mañana
estará cortado tu cabeza, así como lo hiciste con los profetas. Entonces Elías se atemorizó. Elías cayó a una opresión fuerte, a una depresión, y se fue abajo de un enhebrón por solo una amenaza de una mujer. Hay hermanos en este lugar que han sufrido amenazas del diablo y hoy están en el piso. Pero Dios no te quiere en el piso. No te quiere en el piso. Tú has sido llamado un profeta. Tú has sido llamado para que lleves su palabra, para que alabes. Él no te quiere en el piso. Iglesia, casa de oración, Esmirna, levántate, que ha llegado la luz y la gloria de Jehová ha caído sobre tu vida. Aleluya. Y entonces Elías estaba tirado en el piso y Dios lo estaba mirando, y Dios tuvo misericordia y envió al ángel. Y el ángel le dijo: ¿qué pasa, Elías? Tú has sido llamado para ser un profeta. Vamos, levántate, le dijo. Tú no has sido llamado para estar en el piso. Dios no te quiere en el piso. Levántate, levántate. Y Elías se levantó y siguió su camino. ¿Qué más vemos? Vemos de Débora, una mujer que oraba y profetizaba bajo un árbol, que comandaba el pueblo de Israel. Ella direccionaba al pueblo de Israel. Entonces Císara estaba planeando ir a hacer la guerra a su pueblo. Entonces dice Débora, le dice a uno de sus comandantes: ¿sabes qué? Dios te va a dar la victoria, ve y pelea contra Císara. Entonces dice que él le dice: mira, tú eres la jueza, tú tienes que ir con nosotros, tú eres la que manda, la que gobierna, y no yo. Entonces dice Débora en una de sus canciones, dice: hasta que yo me puse de pie, el diablo jugaba conmigo. Hasta que yo me puse de pie, el diablo jugaba. Le estoy hablando a esas mujeres, le estoy hablando a aquellas mujeres. Débora, si Sara quiere quitarte tu esposo, si Sara quiere quitarte tus hijos, si Sara quiere quitarte tus bienes, tu casa, si Sara quiere quitarte todo. Santo. Mujeres están predestinadas a ser usadas por Dios, a ministrar sus hogares, su familia, la iglesia, la obra, trabajar. Levántate y no te quedes en el piso y dile: hasta que yo me puse de pie. El diablo se burlaba, pero dice la palabra, dice: 7 veces caerá el justo, pero se levantará. Cuando habla de justo, no quiere decir que este pecó y cayó, no, porque si no, no hablaría de justo. Quiere decir que alguien lo empujó, que alguien lo hizo tropezar, que él quería hacer el bien y alguien le hizo el mal. De ese justo que se cayó, sea la razón por lo que sea la circunstancia que estás viviendo, pasando, Dios te dice: levántate. ¿Qué dice? Aleluya. Está durmiendo. Levántate, porque ha llegado la luz, porque ha llegado la gloria, y su presencia está en este lugar. ¿Cuántos episodios vemos que Jesús va a la casa de Jairo? Y Jairo va cuando Jesús se enteró que había llegado y dijo: yo voy a llevar a Jesús a mi casa y Él me va a hacer el milagro, porque mi hija está muerta. Pero dice, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, todos se lamentaban y lloraban. Dios no quiere que tú te lamentes del error que has cometido.
Dios no quiere, sea lo que ha sido, Dios no quiere que tú llores ni te lamentes. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Jesús llegó y encontró a la niña y le dijo: Talita come, que traducido es: niña, niña, a ti te digo, levántate, levántate, levántate. Y se levantó. ¿Y qué más podemos ver cuando le llevaron los discípulos a un paralítico? Y le dijo, para que vean que yo soy el Cristo, que perdona pecados, a ti te digo, levántate y camina. Y camina. A su nombre. Gloria a Y Dios. su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar. Y llamó